Queridos y queridas colegas, gracias por acompañarnos. Este, esta sesión de hoy día es la primera sesión de un curso de 4 clases o de 4 sesiones sobre investigación en docencia universitaria. Este también es un experimento que estamos haciendo en el CAT con la ambición de, además de tener los ciclos de charla, poder tener cursos, a lo menos uno cada semestre, que nos permita profundizar más en algunos temas desde entregar conocimientos y competencias. eh, no sé si necesariamente en el ámbito de la investigación, pero por lo menos lo de la investigación es que nosotros como equipo del CAT es lo que mejor podemos eh, hacer y compartir con ustedes. Y porque creemos también que la investigación en docencia universitaria es algo, es un área que es tremendamente importante también para la universidad como institución y tiene valores intrínsecos que hacen valioso que podamos abordar desde la modesta perspectiva y aporte que podemos hacer como equipo. Aquí está Diego, Álvarez, Ingrid, que son parte del equipo que vamos a dar este curso, y también Paula, que en este momento ya está con permiso administrativo, pero que ella es la secretaria del Comité de Ética que va también a aportar desde la mirada del Comité de Ética cuáles son los procedimientos, las lógicas y los documentos que hay que presentar para presentar un proyecto de investigación. Eh, Así que con esta introducción voy a compartir la diapositiva para comenzar este curso introductorio. Por favor, me dicen si se ve la diapositiva completa. Perfecto. Sí. Bien, pues. Entonces damos por iniciado este curso introductorio sobre investigación en docencia universitaria. Hoy día vamos a ver los aspectos generales. Esto es parte de un curso, como les decía, que tiene 4 sesiones. En la primera, la que voy a presentar yo, vamos a ver los aspectos básicos y transversales de la investigación en docencia universitaria. Luego, Diego Álvarez va a exponer sobre investigación en docencia universitaria del marco cuantitativo. Después, Ingrid va a exponer sobre docencia, sobre investigación desde el marco cualitativo. Y por último, Paula Ibona, aspectos éticos en la investigación en docencia universitaria con participantes humanos. Respecto entonces a lo que expongo yo, para quienes no me conocen, yo soy doctor en psicología del Departamento de Psicología, coordino el Centro de Apoyo a la Docencia y hago docencia de pre y posgrado en métodos cuantitativos de investigación y investigo en emociones y motivación y en formación universitaria. Partamos entonces. ¿Cuál es el propósito de la investigación en docencia universitaria? Este campo de la investigación en docencia universitaria es un campo que es aparentemente nuevo, pero que nace casi con, los, con las preocupaciones por los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ya nace casi con los griegos antiguos, ya cuando empieza la reflexión acerca de cuál es la mejor manera de aprender y qué es el conocimiento en sí. Este es un campo, además, en el cual confluye la educación, ¿cierto? La psicología, la sociología, la filosofía. Es un campo también eh, que ha ido tomando relevancia en los últimos años. Se han formado, sobre todo en Europa, centros especializados en docencia universitaria. ¿Por qué? Porque el propósito es mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación superior vía comprender, ¿cierto? Y comprender lo más empíricamente y lo más, digamos, realistamente, lo más situado posible, lo que está ocurriendo con los procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas. Eh, y como cuerpo de conocimiento, ¿cierto? Implica producir un conocimiento sistemático fundamentado, ¿ya? Y esto aborda, como vamos a ver más adelante, preguntas que van desde cómo se aprende, cómo se enseña,
factores que afectan la motivación, el rendimiento, el bienestar de los estudiantes, el diseño de prácticas pedagógicas que sean más efectivas, más inclusivas, más contextualizadas, hasta el diseño de políticas, tanto a nivel institucional, universitario, como de políticas ya estatales, ¿cierto?, acerca de la educación. Entonces, es un campo que es tremendamente amplio y ambicioso, ¿ya? En términos más específicos, los propósitos son generar evidencia empírica que permita fundamentar decisiones pedagógicas, curriculares e institucionales y que vayan más allá de la intuición o de la experiencia no sistematizada. Es decir, no queremos decir aquí que la intuición o la experiencia no sistematizada no sea importante, porque es súper importante el proceso pedagógico, pero la idea es sistematizar y traspasar eso para llegar a un conocimiento de carácter mucho más general y que tenga un ámbito de aplicación también mucho más transversal. También busca innovar en la práctica docente. O sea, la sociedad, la cultura va cambiando, la tecnología va cambiando y probablemente las prácticas docentes habituales, algunas van conservando su capacidad para producir procesos de cambio significativo en los estudiantes, pero probablemente otras van perdiendo vigencia. Y por lo tanto es necesario innovar. Promover la calidad educativa también en el sentido de que las instituciones van enfrentando desafíos. Por ejemplo, en los últimos años hemos visto que la masificación de la educación superior trajo a los profesores nuevas demandas, nuevos desafíos por cómo formar, ¿cierto?, a estos estudiantes más diversos que se fueron incorporando a la educación superior, ¿no? En la 4 viene contribuir a la formación académica de los docentes universitarios, fortaleciendo su rol como docentes e investigadores, capaces de reflexionar críticamente sobre su propia práctica. Y esto es un aspecto importante, la capacidad también que la investigación tiene para potenciar los procesos de reflexión que los docentes tenemos respecto de nuestra propia práctica, ¿ya? Y en quinto lugar, ahí responder a problemas contextuales como la deserción, el bajo compromiso estudiantil y las brechas de equidad o la adaptación de la docencia en contextos diversos y cambiantes. ¿Cuáles son las principales líneas temáticas de, de la docencia, de la investigación en docencia universitaria? Aquí tenemos una gran cantidad de líneas temáticas que se puede decir que están ordenadas de manera relativamente jerárquica, ¿no? O sea, no jerárquicas, perdón, lo jerárquico vino después. Están ordenadas por ámbitos específicos, ¿no? La práctica pedagógica, es decir, aquellos estudios sobre metodologías de enseñanza, sobre didácticas activas, enseñanza centrada en el estudiante, tutoría, como ejemplo, ¿no? ¿Cierto? Son un ámbito específico que generan una línea de posibles investigaciones en docencia universitaria. Después está todo lo relacionado con la evaluación de los aprendizajes. Por ejemplo, el diseño, la validación y el uso de instrumentos de evaluación, los tipos, el efecto que tienen las distintas formas de retroalimentación formativa, evaluaciones auténticas, rúbricas, etc. El uso de tecnología educativa, todo lo que implica el impacto que la inclusión de TICs o de entornos virtuales, por ejemplo, ahora inteligencia artificial, gamificación, etcétera, también tiene sobre los procesos de aprendizaje. Algo tremendamente importante es la motivación y los distintos factores psicoeducativos que también se relacionan con el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje y el rendimiento académico por sí solo, ¿ya? Por ejemplo, estudios sobre estrategias de aprendizaje que pueden utilizar los estudiantes, ¿no? ¿Qué factores pueden predecir el rendimiento? ¿Cuáles son las trayectorias escolares o sea, las trayectorias académicas que tienen los estudiantes durante su desarrollo, con su formación por el plan de estudio? Innovación curricular, inclusión y equidad educativa,
y también, como le decía recién yo, política y gestión de la docencia, el análisis de las políticas institucionales, procesos de acreditación, etc. Eh, Ahora sí, ¿cómo se pueden clasificar estos temas de investigación según la complejidad metodológica y según la complejidad temática o conceptual? Esto es importante porque un investigador que está iniciando se puede hacer un recorrido que puede ir desde lo más básico a lo más complejo en la medida que va ganando experiencia y va de alguna manera también profundizando en los procesos de enseñanza-aprendizaje desde prácticas específicas en el aula hasta una mirada mucho más amplia de las políticas institucionales. El nivel más básico, digamos, es el nivel descriptivo. Por ejemplo, son estudios que describen prácticas que implican analizar o indagar sobre percepciones, sobre contextos, donde no hay una intención de manejar variables o hacer inferencias causales ni correlacionales, ¿no? Y esto implica estudios en base a encuestas de satisfacción, análisis de percepciones, etcétera. O, por ejemplo, el profesor puede innovar con una práctica docente en particular, ¿cierto? Y aplicarle una encuesta a los estudiantes para conocer qué les pareció, ¿cierto? ¿Qué tipo de experiencias les generó? Si les facilitó o no el aprendizaje, etcétera. Esto es tremendamente valioso y no requiere una complejidad mayor de aplicar, ni altos costos de tiempo ni de recursos económicos para poder hacerlo. Después ya viene una investigación que es un poquito más compleja porque requiere también un poquito más de conocimiento sobre investigación, sobre metodología. Son el estudio de nivel relacional, donde se busca establecer relaciones entre variables, se busca a lo mejor proponer algún modelo predictivo o correlacional sin buscar explicaciones causales, o sea, sin necesariamente utilizar un diseño de tipo experimental. Y después ya viendo los niveles más avanzados, que es la aplicación de experimentos o de intervenciones específicas. Y estos son complicados por temas metodológicos que vamos a ver más adelante y también a veces por temas éticos, ¿ya? Pero no imposible, o sea, no quiere decir que no se puedan hacer, solo que implican un mayor desafío, un mayor costo y el poder manejar un conjunto de factores mucho más amplio que en los diseños anteriores. Y finalmente, ya a nivel mucho más complejo, está el nivel sistémico o de política. Son estudios institucionales de gran escala o evaluaciones de políticas vinculadas al aseguramiento de la calidad eh, o de la transformación organizacional. Por ejemplo, estudios de impacto de reformas curriculares, análisis de políticas de inclusión, estudios longitudinales de cohortes, por decir algunos casos o ejemplos. Ahora, entrando ya de lleno en la investigación propiamente tal, uno de los principales elementos que difiere un poquito entre la mirada cuantitativa y cualitativa, pero que podemos decir que hay ciertos factores comunes en la investigación científica, es el concepto de validez. Eh, la validez científica responde también a un imperativo ético y es que si nosotros tenemos una pregunta o un problema de investigación y vamos a mover un montón de recursos personales, individuales, ¿cierto? A involucrar a estudiantes, a involucrar a una institución para poder responder esa pregunta. Lo mínimo que podemos tratar de buscar genuinamente es que el conocimiento que obtengamos tenga validez. ¿Me explico? Algún tipo de validez, es decir, que no sea en lo que encontremos algo que no se condice con
podríamos decir así, entre comillas, con la realidad o con lo que realmente ocurre. O sea, por ejemplo, si nosotros concluimos que dormir 12 horas diarias mejora el rendimiento, ¿cierto? Que eso sea efectivo. ¿Me explico? Que podamos comprobar de alguna manera que eso es así y no hacer recomendaciones que pueden ser válidas para un grupo muy pequeño de personas y que finalmente estamos desperdiciando montones de recursos y de ¿cómo se llama? Y de energía en algo que efectivamente no va a servir para mejorar el rendimiento de los estudiantes. También, en la medida de lo posible, preocuparnos de la validez externa, porque, o sea, lo que me refería recién tiene que ver con la validez interna, o sea, eh, que los resultados se, que los resultados se deban a las variables estudiadas y no a factores externos, ¿no? Y con respecto a la validez interna, también tenemos que garantizar la posibilidad de transferir los hallazgos, al menos a contextos similares en los que se produjeron. O sea, si un hallazgo es válido solo para un caso en particular de una clase, eh, también interesante eso, digamos, pero si lo pudiéramos transferir sería mucho más interesante. Por otro lado, y es como un aspecto secundario dentro de la validez interna y la validez externa, tenemos que considerar también qué tan confiable es la información o los datos que estamos manejando para sacar esas conclusiones. Si los datos están sesgados, obviamente que las conclusiones que saquemos van a estar sesgadas y por lo tanto también va a disminuir la validez interna y la validez externa de nuestro estudio. Más centrado y más relacionado con los aspectos de la investigación cualitativa, tenemos la credibilidad y la confirmabilidad que implica validación con los participantes, saturación teórica, contraste de interpretaciones entre investigadores. Es decir, hay una serie de procedimientos a seguir para que podamos garantizar esa credibilidad y confirmabilidad de los resultados de la investigación. Y aunque parezca un poco nada que ver acá, también vamos a tener aspectos éticos, ¿no? La ética y la transparencia, porque investigar es una acción humana colectiva, es una actividad social que no es de una sola persona, ¿no? Entonces, inevitablemente, y por el impacto que la investigación científica tiene en la sociedad, debemos buscar la integridad al máximo del investigador y la transparencia también. Eh, y esto es importante acá, el consentimiento informado y todo lo que implica las normativas éticas en el trabajo con seres humanos, sino que integralmente con todo el proceso de investigación. Obviamente no inventar datos, ¿no? Eso es como un tema muy de perogrullo, pero que ocurre con mucha más frecuencia de lo que creemos. Y lo otro es un tema deontológico también, es decir, eh, una persona, un profesor, por ejemplo, que no sabe hacer una clase particular, o un médico o un piloto de avión que no sabe aterrizar un avión, yo creo que no debería eh, llevar un vuelo, ¿no?, comercial con el riesgo que significa para los pasajeros. De la misma manera, un médico que no sabe operar no debería operar, ¿no? Debería ser el primero en autorregularse. Eh, entonces uno tiene que preocuparse de que si va a hacer algo, también saber hacerlo. Si no lo sabe, uno puede empezar a aprender de a poco, pero no hacer algo para lo cual no está calificado, porque también eso implica un potencial modo de causar un daño a las personas. La ética para mí tiene que ver básicamente con el resguardo de no causar un daño innecesario a las personas. Esto me parece interesante porque también está la base de los fundamentos metodológicos de la investigación científica. Tenemos que tener en mente que los seres humanos, la mente humana, funciona a modo siempre, lo que le importa al cerebro, como dicen por ahí, es sobrevivir y tomar decisiones rápidas. Pero eso también implica que cuando estamos penetrando en un conocimiento más profundo y más sistemático, ocurren ciertos sesgos cognitivos que afectan a la validez científica. Estos sesgos, por ejemplo, pueden ser sesgos del investigador, pueden ser sesgos del diseño metodológico
diseño en los procesos de medición o análisis de los datos y sesgos del entorno académico y de publicación. Vamos a ver con más detalle esto. En los sesgos cognitivos tenemos elementos relacionados con la forma en que la mente saca conclusiones, ¿no? El sesgo de confirmación es una tendencia a favorecer en nuestra mente la información que confirma nuestras creencias o hipótesis a priori. Si un investigador cree que cierto modo de enseñanza, como la enseñanza invertida, es más efectiva, podría tener la tendencia a destacar solo los resultados que respaldan esta idea e ignorar los otros. Y no es que sea mala persona ni que quiera hacer trampa, los seres humanos somos así, ¿ya? Y eso es un tema que, siendo conscientes de eso, tenemos que ser cuidadosos para no hacer una investigación que confirma la hipótesis o lo que nosotros ya creíamos de antemano, ¿cierto? Teniendo un montón de evidencia en contra de que eso no es así. Y tenemos un montón de ejemplos incluso de publicaciones que después con el tiempo se ha encontrado que estaban malinterpretando la evidencia empírica. El otro se llama el sesgo de causalidad ilusoria también. Cuando dos eventos ocurren juntos, tendemos a asumir inmediatamente que uno causa al otro. Y no necesariamente es así, ¿ya? Solo porque ocurren. Por ejemplo, si concluimos que los mapas conceptuales mejoran el rendimiento, puede ser verdad, pero a lo mejor lo que está mejorando el rendimiento no es el mapa conceptual, sino que el mapa lo que hace es que motiva a los estudiantes de mejor manera, ¿cierto? Y lo que en realidad está mejorando el aprendizaje es la motivación. Eso no quita que el conocimiento, ¿cierto?, de que los mapas conceptuales mejoran la motivación no sea verdadero, pero la conclusión de que los mapas conceptuales mejoran el rendimiento podría no ser verdadero, ¿no? El otro sesgo es el sesgo de resultados, eso que también nos suele pasar, como se dice después de la batalla, todos son generales, ¿no? Una vez que nosotros conocemos los resultados, decimos, oye, pero eso era obvio, ¿no? Pero cuántas cosas después, ¿cierto?, del camino recorrido nos parecen obvias, pero antes no, a nadie le parecían obvias, ¿no? Entonces, tenemos que asumir, digamos, que hay un proceso en el cual nosotros vamos a construir conocimiento eh, de, que muchas veces puede ir en contra también de las teorías que teníamos a priori. Y está el sesgo de confirmación del marco teórico que se parece al punto uno, al sesgo de confirmación, pero que es un poquito más específico en el sentido de que podemos nosotros cejarnos solo a interpretar los resultados a partir de lo que nuestro marco teórico nos predice y no consideramos otros marcos teóricos alternativos que podrían ofrecernos tal vez una interpretación mucho más rica y mucho más plausible de la información que disponemos. Eh, y finalmente, el sesgo de observación, en que las expectativas del investigador afectan la forma de observar o medir. Y esto en las investigaciones, cuando probamos ciertas didácticas o ciertos talleres o técnicas específicas de enseñanza o clase invertida, si el investigador sabe cuál es el grupo experimental y cuál es el grupo control, podría asignar mejores notas al grupo experimental sin darse cuenta que está haciéndolo solo por la expectativa de que ese grupo va a tener mejor rendimiento. Entonces, después cuando evalúe los resultados va a encontrar un mejor rendimiento del grupo experimental, pero que es donde la variable que afectó fue el profesor y no el tratamiento propiamente tal. ¿Ok? También están los sesgos derivados del diseño metodológico, y esto a veces es mucho más sutil, requiere mucha más evidencia. Para ponerlo en términos generales, aquí es donde la ciencia busca ir más allá de lo evidente. Por ejemplo, todos nosotros vemos que el sol se mueve, el sol sale por un lado, ¿cierto? Y se mueve durante el día. Y ahora la ciencia nos permite saber que ese es un movimiento aparente del Sol y que en realidad la Tierra es la que está rotando. Entonces, la pura percepción directa de un fenómeno no es garantía para demostrar que esa explicación es válida. Y la ciencia justamente lo que busca es ir más allá de lo evidente. Y para eso son
los diseños de investigación para evitarnos entonces, para permitirnos más bien ir más allá de lo evidente. Y evitar entonces, o poder tener la mayor validez interna posible y la mayor validez externa posible. Un error muy típico del sesgo de supervivencia, ¿ya? Aquí hay muchos ejemplos, pero hay uno que me gusta en particular, que no tiene que, o sea, el ejemplo que les voy a dar es un poquito exagerado, pero eh, cuando se hace una investigación eh, sobre las personas exitosas, ¿cierto? O sobre los sobrevivientes de, por ejemplo, de accidentes aéreos, y se entrevista a personas sobrevivientes y se les pregunta qué hicieron ellos, por qué sobrevivieron, y luego se publican esos resultados como recomendaciones, ¿cierto? Para las personas que van a tomar un vuelo de qué tienen que hacer en caso de accidente. Pareciera muy lógico y muy razonable, pero resulta que si no le preguntan a los que no sobrevivieron, no van a tener forma de saber si los que no sobrevivieron hicieron lo mismo. No sé si me explico. Podrían ambos haber hecho lo mismo, pero como solo le preguntamos a los que sobrevivieron, no sabemos qué pasó con los otros. Esto es lo mismo que preguntarle solo a los estudiantes que tuvieron buen rendimiento, preguntarle cómo estudiaron, ¿no? Y luego sacar la conclusión de para tener buen rendimiento hay que estudiar de tal o cual manera. Pero si no le preguntan a los estudiantes que obtuvieron mal rendimiento, no podríamos en concreto saber si esos son los factores que facilitaron el rendimiento. ¿Se entiende, cierto? Entonces, ese es el sesgo, se llama así técnicamente como sesgo de supervivencia, ¿no? Analizar solo los casos exitosos y no los que fracasaron. También está el sesgo de la muestra sesgada. Es decir, si hago un estudio en un contexto muy específico, por ejemplo, solo en universidades de alto rendimiento o concursos con estudiantes muy específicos o muy seleccionados, y concluyo que las metodologías sirven. La pregunta es, bueno, ¿servirán estas metodologías en cursos con estudiantes de otras características, ¿cierto? O más vulnerables. O sea, si, por decirlo de alguna manera muy burda, pero si algo sirve en un curso de álgebra, ¿cierto? En el contexto de la formación de ingeniería, esa metodología servirá también en un curso de pedagogía, enseñanza básica o en algún curso, no sé, de psicología, o las características de los estudiantes harán que se requieran ¿cierto? Una metodología distinta. Los sesgos de selección por convivencia, ¿cierto? Elegir participantes por su disponibilidad en lugar de utilizar criterios científicos. ¿No? Si yo estudio, es como andar buscando algo que se me perdió donde hay más luz, ¿cierto? Pero no donde efectivamente se me perdió. Entonces, nunca voy a poder encontrar una respuesta satisfactoria si no selecciono adecuadamente la muestra. El sesgo de comparación inadecuada se refiere a comparar grupos que no son equivalentes desde el principio. Eh, si utilizo, por ejemplo, grupo control y grupo experimental, pero el grupo control no es muy diferente al grupo experimental, tampoco voy a poder sacar conclusiones válidas respecto al efecto de un tratamiento determinado. Y el sesgo de exclusión de casos relevantes es como lo opuesto a la muestra sesgada, ya que al excluir sistemáticamente algunos grupos de casos, podría perder información también relevante. Y el sesgo de diseño retrospectivo es usar información pasada sin control adecuado, lo que puede inducir a también realizar asociaciones espurias. Y por último, están los sesgos de medición, que son o que se refieren a usar herramientas o procedimientos no válidos ni confiables para medir un fenómeno. ¿Sí? Entonces, si lo medimos mal, eso va a estar sesgado, como ya dijimos, ¿no? El sesgo de confusión, una variable no controlada afecta tanto a la causa como al efecto y que pueda invalidar las conclusiones. Es decir, no estamos incluyendo dentro del análisis, no estamos observando una variable que es relevante y que por lo mismo no nos permite sacar conclusiones válidas.
y el famoso sesgo de confirmación de hipótesis nula, cuando interpretamos incorrectamente la falta de significancia como ausencia de efecto. Eso tiene que ver con un tema estadístico bien concreto, pero en el fondo quiere decir que si nosotros no encontramos relación entre las variables, no significa necesariamente que no la hay. Entonces tenemos que asegurarnos bien de que nuestra conclusión estadística se fundamenta con un tamaño de la muestra adecuado y con una prueba estadística pertinente. Lo último era el sesgo del entorno académico y publicaciones, pero esto ya es más sistémico porque tiene que ver con que la mayor parte de las revistas no publican estudios que no encuentran relación entre las variables o que no confirman la hipótesis. Pero entonces de repente uno dice, ah, vamos a estudiar esto que buscamos en la literatura y decimos, mira, no se ha estudiado mucho. Y la verdad es que se ha estudiado mucho, no se ha encontrado la relación, no se publica, y como no se publica, no se sabe. Entonces se reitera sobre esto. En cambio, si se publicara, ya sabríamos que de sobra se ha demostrado que no hay relación entre esas variables. Como eso ocurre, nosotros tampoco hacemos o intentamos mucho publicar estudios con hallazgos que no van en la dirección de la hipótesis, y tal vez deberíamos intentar hacerlo. Bien, ¿cuáles son los lineamientos metodológicos generales entonces de la investigación? Lo importante, lo primero, es que la investigación en docencia universitaria se sustenta en los mismos principios que el método científico en general, o sea, no tiene condiciones o criterios científicos diferentes o aparte de lo que es la investigación científica. Y entre los lineamientos más aceptados, ¿cierto? Tenemos primero que el proceso de investigación, según mi forma de verlo, tiene cuatro grandes etapas, o cuatro grandes patas de la mesa. El primero es la parte como teórica, conceptual, la parte intelectual del problema, que es aquel donde nosotros formulamos el problema, formulamos la pregunta. Podría o no tener hipótesis porque va a depender del tipo de estudio, ¿cierto? Pero todo parte de ahí. Pero no es solo el formular el problema, sino que es el formular el problema en términos científicos, formularlo de una manera, ¿cierto?, que esté de acuerdo con cierta lógica que nos permita después nosotros contrastar ese problema en términos empíricos, ¿ya? Y de eso ahí entramos en los aspectos ya específicos que un investigador debe manejar o debe dominar para poder traducir sus intuiciones, ¿cierto?, en un lenguaje científico que va a depender también de la comunidad científica con la que esté dialogando, ¿no? La forma en que eso se expresa como un problema científico y cómo se dialoga eso con la teoría. Luego tenemos una segunda pata que le llamamos aquí método, que es todos los procedimientos que el investigador va a realizar para buscar información o datos que permitan responder a ese problema de investigación o a ese objetivo, ¿ya? Y ahí es donde está este tema de la validez, ¿no? Si yo no dispongo de un procedimiento lo suficientemente riguroso en términos de validez para obtener datos, las conclusiones que yo voy a sacar no van a dialogar adecuadamente con mi problema, ¿ya? Y voy a producir una incoherencia, una inconsistencia. Y eso es un factor clave que el investigador tiene que tener en cuenta, si no, esa pérdida de validez hace que no tenga sentido que se realice esa investigación. Cuando tengo entonces finalmente el cruce entre mi problema con los datos, ¿cierto? Ahí puedo sacar una conclusión, puedo discutir y puedo concluir entonces qué es lo que está pasando, ¿no? Este es el diagnóstico, si es que yo quería hacer una descripción, esta es la descripción, o esta es la relación entre las variables, o esta es la explicación si efectivamente esta variable causa esta otra. Ahí está, ¿no? O si hablamos de políticas, ¿cierto? Estas políticas en realidad son efectivas o no han sido efectivas, y tenemos la seguridad de que esa conclusión es válida. Eh, entonces, esa conclusión final engloba los dos aspectos anteriores y la cuarta patita es la publicación. No hay, el proceso científico culmina cuando esto se publica. Ya son pequeños ladrillos que van formando un corpus de conocimiento que puede aportar evidencias a favor, en contra, en fin. Y eso es lo que nutre.
a otros investigadores y así somos parte de un diálogo, de una conversación que está ocurriendo en una comunidad científica respecto a un problema. ¿Ya? Vamos, metemos la cuchara de qué está pasando en función de lo que a nosotros nos interesa, hacemos nuestra investigación y después nosotros aportamos también a la discusión con nuestro paper o con nuestros resultados, ¿no? Si no está esa publicación, yo diría que el proceso de investigación no está completo. Si se queda solamente para mí o para mi equipo, si no se publica, si no se difunde, y no solo a la comunidad científica, sino que a la comunidad en general, el proceso queda incompleto. Por lo tanto, y aquí voy a apurarme un poquito porque ya hemos hablado de esto indirectamente, por lo tanto, para que la investigación sea válida, tenemos que tener un problema que esté formulado con claridad y objetivos que sean coherentes con ese problema, ¿ya? Tenemos que tener un encuadre metodológico adecuado y este encuadre metodológico parte de entrada por definir si va a ser un estudio cualitativo, si va a ser un estudio cuantitativo y mixto. Y en cualquiera de estos tres casos, todo lo que hagamos en términos del método, o sea, participantes, instrumentos o modos de recolectar información, el diseño con el que se va a recolectar la información, el tipo de análisis estadístico que se va a hacer, etcétera, todo eso debe ser coherente y debe ser tremendamente riguroso entre sí para que la información sea, para que las conclusiones sean válidas, ¿no? La muestra tiene que estar muy bien delimitada y justificada. Voy a poner un solo ejemplo. Si estamos haciendo un estudio en cual queremos correlacionar dos variables, ¿cierto? No lo podemos hacer con una muestra de 10 personas, ¿ya? Porque la prueba estadística que utilicemos tiene una potencia para poder concluir si hay o no hay relación. Entonces, eso implica un tamaño mínimo de la muestra. Si el tamaño es muy pequeño, la prueba no va a detectarlo. ¿Me explico, no? Y todo lo que hagamos no va a tener sentido porque la prueba no va a detectar. La prueba me va a dar un resultado, me va a decir, mira, no hay relación entre las variables. Pero ese resultado, esa prueba estadística, no es interpretable porque el tamaño de la muestra es muy pequeño. No sé si me explico. No alcanza la prueba a mostrar esa diferencia. Entonces, estos son los pequeños detalles en una investigación, por lo menos cuantitativa. La muestra tiene que tener un tamaño adecuado en función de la prueba estadística que yo voy a utilizar. Y además la muestra tiene que ser bien claramente definida, ¿cierto? Son estudiantes universitarios de tal espectro o carrera, en fin, tenemos que nosotros especificar muy claramente quiénes van a ser la muestra. Eh, La recolección de datos también muchas veces se pasa por alto, pero tiene que ser muy bien hecha y muy bien diseñada, porque si yo cumplo con todos los requisitos previos de validez, pero al momento de recolectar los datos se hace mal, también se me va a invalidar todo. Si no están bien entrenados las personas que van a hacer las encuestas, las entrevistas, lo que sea, ¿no? O si las personas que van a responder están bajo presión, entonces responden lo que el profesor quiere escuchar, se me invalidó todo. Les decía recién, el análisis de datos es importante porque si vamos a utilizar pruebas estadísticas o alguna forma de, de- de clasificar datos o ideas y lo estamos haciendo de una manera inadecuada, vamos a llegar a las conclusiones inadecuadas. ¿M? Y siempre mantener un proceso de reflexión crítica para ver cómo estos resultados, ¿cierto?, se pueden transferir a otros contextos, ¿cierto? Y aquí a nivel de alcance de la transferencia pueden tener estos resultados. Entonces, para sintetizar hasta acá, un proyecto de investigación en docencia universitaria debe responder metodológicamente a estas preguntas claves, ¿no? El problema es relevante y está claramente formulado. El diseño metodológico es coherente con los objetivos, los datos se obtendrán y analizarán de manera rigurosa, los resultados serán válidos, confiables y éticamente obtenidos, los hallazgos podrán transferirse o inspirar mejoras reales en las prácticas docentes. Esas preguntas son claves y deberíamos hacernos en la medida que vamos formulando un proyecto de investigación. Como recomendaciones prácticas para iniciarse en la investigación docente tenemos
partir siempre con preguntas simples pero relevantes. Y lo relevante es aquello que eh, puede tener justamente ese impacto de trascendencia, que puede ir más allá de lo que yo hago. Lo que yo puedo hacer en una asignatura puede ser súper relevante en el proceso de formación, en el contexto de esa carrera de ese estudiante, y podría servir para otras personas que forman. Por ejemplo, yo hago clases en método de investigación y encuentro una forma entretenida de enseñarle a los estudiantes a hacer análisis de datos. Por lo menos lo que yo hago podría servirle a un montón de otros profesores que hacen metodología de la investigación en psicología, pero también podría servirle a profesores que enseñan metodología de la investigación en otras carreras y así sucesivamente, ¿no? Revisar la literatura básica siempre, nunca vamos o sea, esto- no podemos inventar la pólvora de nuevo, la rueda de nuevo, ¿cierto? Muchas veces lo que queremos saber está más o menos predefinido ya en la literatura. Entonces eso nos va a ayudar mucho a delimitar mejor el problema y a focalizar bien la investigación, para focalizarnos específicamente en lo que queríamos, en lo que pensamos que va a ser el aporte o lo novedoso. Participar en redes de investigación también es importante, el diálogo es fundamental, las conversaciones, uno como ser humano y como investigador, ¿cierto? No existe ni puede existir nunca como un individuo aislado, somos seres sociales. Y la conversación motiva, aclara, hace surgir más preguntas, y es un efecto que se da sistémico, es decir, lo que yo puedo estar pensando va a motivar a mis colegas y mis colegas me van a motivar a mí, ¿cierto? Se nos pueden ocurrir ideas juntos y podemos empezar a pensar en investigaciones juntos. Y si estamos hablando de redes, con otras universidades, ¿cierto? Me pueden invitar y yo también puedo invitar a otros y así se va armando un grupo de investigación que hace esto mucho más potente, ¿no? Y con más posibilidad de transferencia. Pedir apoyo a centros especializados cuando se necesite, ¿cierto? Siempre va a haber un colega dispuesto a ayudarnos. Empezar con diseños sencillos, usar instrumentos validados, y documentar para fundamentar lo más posible los hallazgos que vamos encontrando. Incluso tener una bitácora con el proceso que vamos siguiendo ya es súper importante. Difundir internamente lo más posible lo que nosotros estamos haciendo. Esto también nos permite tener mucha más ayuda y más colaboración en nuestro trabajo. Y obviamente que formarse progresivamente, no ponerse como barreras que no sé. Muchas veces uno no empieza este tipo de cosas porque lo ve como muy complicado y dice, no, está muy complicado esto, mejor ni me meto. Pero uno puede partir por cosas simples, ¿no? Y ir avanzando de a poco. Tampoco es necesario que uno tenga todo un proceso de formación de varios años para recién poder ponerse a investigar, ¿no? Eh, es importante saber que hay que tener criterios de rigor, etcétera, pero también es importante saber que se puede empezar de a poquito. Eh, ¿Por qué es importante este proceso? Dijimos que era la investigación en docencia. Dijimos que era importante porque mejora los procesos, ¿cierto?, de formación de una universidad. Y esto tiene conexiones con los procesos de acreditación. Y de hecho la investigación en docencia ha ido explicitándose cada vez más como criterio para evaluar la acreditación institucional. Y la misma universidad ha ido de a poco también haciendo, por ejemplo, la IDUL, concursos específicos para investigación en docencia y ha ido tratando de estimular la investigación en docencia universitaria. Eh, pero si uno lo mira inteligentemente, hace poco, o sea, perdón, hace unos años, en una de las charlas del CAT que invitamos a una colega de apellido Villarroel, que vino a hablar justamente sobre temas de acreditación, nos decía que la acreditación exige evidencia. O sea, por ejemplo, en una carrera, nosotros necesitamos saber si estamos logrando o no nuestro perfil de egreso. Y para eso necesitamos hacer mediciones, necesitamos hacer un conjunto de investigaciones, ¿cierto?, que nos aporten evidencia para eso. Y eso implica que algunos académicos van a tener que centrarse en eso, gastar tiempo en eso. Y tienen que saber hacerlo. Pero ella decía, mira, acá nosotros podemos pedirle a algunos colegas que hagan esto y a la vez esos datos que ellos tienen los pueden transformar en publicaciones, ¿ya?
O sea, pueden hacer la investigación, pueden recoger los datos, pueden hacer propuestas de mejora, ¿cierto? Y publicarlo. Y con eso el académico está investigando, está publicando, ¿cierto? Y por otro lado, esos datos le sirven a la carrera para cuando vengan los pares evaluadores y poder demostrar que esas decisiones que se toman sobre el perfil de egreso están fundamentadas empíricamente, ¿no? A partir de un estudio riguroso. Entonces, si podemos hacer sinergia, podemos pensar que todos podemos colaborar, invertir tiempo tal vez en procesos de investigación asociados a la acreditación, pero que más que pensar que están asociados a la acreditación, están asociados a los procesos de mejora continua de la formación que la carrera está proporcionando, pero a la vez le podemos dar una vuelta más de tuerca y los profesores que trabajaron en eso podrían publicar esa investigación como una investigación en docencia universitaria. Entonces, podríamos, si somos bien sinérgicos, tener una vuelta completa y sacarle bastante más provecho ahí. Y obviamente que si incorporamos estos procesos de investigación, incorporando también a la mayor cantidad de profesores posible, podríamos tener un conocimiento súper bonito de lo que está pasando en la carrera con los procesos de enseñanza-aprendizaje, cómo están aprendiendo los alumnos. ¿Te fijas? Podríamos tener un diálogo mucho más enriquecedor y muchas veces de esa misma reflexión, ¿cierto? Ya podríamos estar mejorando los procesos de formación. Y además, si lo publicamos, lo estamos compartiendo con otros colegas que también podrían nutrirse de eso y ahorrarles a ellos todo el proceso de investigación, ¿no? Para poder recoger estas recomendaciones que nosotros les estamos dando y a todos ellos poder colaborar con nosotros con otras investigaciones en otros ámbitos específicos. Y con eso también vamos asegurando la calidad de lo que hacemos como profesores en las distintas carreras de la universidad, ¿no? Calidad y mejora continua. Y eso finalmente nos va a llevar a la vinculación con las políticas institucionales, o sea, con evidencia empírica dura, nosotros podemos decir, mira, estas políticas están funcionando, estas no, ¿cierto? O para qué gastamos tanto esfuerzo en hacer determinadas prácticas que en realidad no sirven cuando en realidad podríamos hacer estas otras, ¿no? Eh, Además, tampoco podemos llegar y subirnos a las modas nomás, que muchas veces cierto tipo de enseñanza aparece, se pone de moda y todos podemos hacer lo mismo, pero bueno, probemos empíricamente, veamos si efectivamente es bueno y después implementémoslo en masa, porque si no, podemos perder 4 años de trabajo para mejorar algo que en realidad no va a mejorar, ¿no? En conclusión, la investigación en docencia universitaria eh, es una poderosa herramienta para mejorar la calidad de la docencia en educación superior por medio de la reflexión sistemática a partir de datos o información recogida y analizados con estándares científicos. Para que este proceso de reflexión sea útil, la investigación debe ser científicamente válida. Esta idea de lo científico, más o menos lo expliqué, tiene sus criterios desde el punto de vista cuantitativo y también tiene criterios diferentes desde el punto de vista cualitativo. No, no es un criterio rígido de lo que es validez, ¿no? Pero tiene que cumplir con ciertos criterios de rigor. Y por último, cualquier profesor con la motivación adecuada puede realizar investigación en docencia, solo debe iniciar con investigaciones de diseño y objetivos más simples y de a poco ir avanzando hacia problemas más complejos. Y siempre van a poder contar con el apoyo, en el caso de mío, en el caso del equipo que tenemos en el CAD, y me imagino que con los profesores que tienen más experiencia en investigación también a las personas que les guste que están en investigación, les gusta y no nos complica compartir y colaborar con los demás. Así que eso sería un objetivo muy interesante, que se fueran formando estas redes y poder ir compartiendo esfuerzos, ¿no? Para poder ir construyendo este espacio de conocimiento que creo yo que es un esfuerzo muy bonito y que tiene una tremenda potencialidad para poder eh, contribuir a lo que yo creo que uno, cuando uno es académico, eh, está cambiando el mundo en cierta forma, ¿no? Estamos formando personas y queremos cambiar el mundo y queremos hacerlo bien. Entonces, y compartir ese esfuerzo con otros académicos me parece fantástico porque tampoco, como les decía recién, es una tarea individual, es una tarea colectiva. Entonces, la invitación es a atreverse, ¿no? A hacer este tipo de investigación
sobre nuestras propias prácticas muchas veces, ¿no? Muchas gracias. Ahora dejamos el espacio para preguntas. Le pido disculpas porque en mi computador no podía ver la presentación en un monitor, lo tenía que ver en el otro, entonces aparecía seguramente mirando para el lado, pero por lo menos he logrado ver los contenidos que tenía planificado para ver ahora. Voy a dejar de compartir para que podamos conversar. ¿M? Así que quedo abierto a todas las preguntas, comentarios, críticas, disenso que podamos tener. Y espero también motivarles para que asistan la próxima semana, ¿cierto? A la sesión que va a tener Diego. Valeria. Hola. Hola En Valeria. primer lugar, me pareció súper interesante tu exposición, muy clara, se veía perfectamente bien. Quiero hacer algunos alcances a partir de mi experiencia. Nosotros en el área de inglés tratamos de, como comilla, investigar, sacar conclusiones respecto de lo que tenemos a mano. Son principalmente enfocados al rendimiento de los estudiantes. Últimamente, bueno, las dos carreras tienen que certificarse externamente en Cambridge. Tienen que tener un puntaje mínimo para, digamos, acceder al nivel C1 en el la performance en el idioma inglés. Entonces, se nos ocurrió ver en qué medida se relacionaba el promedio que obtenían los estudiantes en el aprendizaje del inglés respecto de los resultados que obtenían en el CAE, que es este examen externo. Bueno, conseguirse los datos es imposible. Ujú. ¿Cómo se hace eso? Uno puede tener todas las motivaciones, estando los datos en SICULS, no los entregan. Uno se va a meter uno por uno de todos los estudiantes durante el rendimiento de, de 6 años, de 4 años y medio. ¿Qué se hace entonces? ¿Dónde queda? ¿Cómo uno puede estar motivado? Pero los datos, No tengo eso, respuesta, no es algo que yo haya intentado hacer. Lo que sí sé es que estoy hipotetizando nomás. Eh, hay todavía en la universidad parece que hay procedimientos, manejo de datos que no están claros porque hay temas de datos sensibles y no es llegar y proporcionar datos nomás, ¿cierto? Tiene que haber una estructura, un procedimiento y al parecer no está totalmente claro cuál es ese procedimiento. Pero es parte, por ejemplo, de las cosas que se pueden plantear como un diagnóstico de algo necesario y solicitarlo sí, para que efectivamente eso pueda servir como insumo de investigación. Sobre todo sí, ahora que es vital esto para los procesos de acreditación. sí. Y lo otro también que creo que es importante, por ejemplo, en nuestras carreras, traducción y pedagogía en inglés, eh, en los primeros años se separan en grupos, ¿sí? Eh, la idea en algún minuto fue para poder precisamente realizar pequeñas investigaciones para ver cómo va el proceso de aprendizaje de los estudiantes de primer año. La idea fue tener los grupos, pero que los grupos fueran, a ver, precisamente en relación con lo que conversabas tú, que fuera relativamente válido que los grupos estuvieran constituidos por estudiantes más o menos equivalentes, ¿ya? Entonces, pregunto, por favor, ¿nos pueden dejar a nosotros distribuir los estudiantes en grupos?
Respuesta, no, porque eso lo hace el sistema. Pero, De nuevo, todo Mira, para abajo. Valeria, mira, yo te voy a contar una historia que se la he contado otras veces a algunas personas, pero eh, hay, o sea, para investigar hay que ser de alguna manera creativo y persistente y con alta tolerancia a la frustración, porque o bien es el sistema, el entorno el que te va a poner muchas barreras, o a veces la naturaleza misma del problema te va a poner muchas barreras. Hay que a veces ser súper creativo para poder abordar una investigación por estos bloqueos, ¿cierto? Por estas barreras que hay de entrada. Yo cuando hice mi tesis doctoral tenía mi objetivo era evaluar, ¿cierto?, cómo las personas reconocen emociones, pero en contextos naturales, en contextos que son eh, no fotografías, sino que dinámicos. ¿M? Entonces eso implicaba que tenía que filmar a personas conversando sin que las personas supieran que la estaba filmando, ¿ya? Y había averiguado técnicas que eran éticamente válidas para hacerlo. O sea, se filmaba a las personas y después se le decía a la persona que había sido filmada y si la persona no aceptaba, se hacía pedazo del video ahí mismo y hasta ahí nomás llegaba. Y si la persona decía que sí, se conservaba el video. Pero en la universidad, en la Chile donde hice el doctorado, me dijeron, no puede, de ninguna manera usted puede filmar a las personas sin su consentimiento previo. Lo que me echó por tierra toda la lógica básica de mi proceso de investigación. Y lo tuve que hacer igual, tuve que ingeniármelas para hacerla igual. No sé si me entiendo. O sea, Sí, es perfecto. súper difícil que cuando tú vayas a abordar un proceso de investigación, todo va a fluir así perfecto. O Mm. sea, siempre va a haber problemas, pero lo importante es justamente esa cosa rica intelectual, ese desafío que tú te picáis y decís, pero ¿cómo lo hago, no? Y vais buscándole la solución hasta que encontráis una manera, un camino alternativo, una forma de resolverlo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero a lo que iba yo era a la motivación, digamos, si a la institución le interesa que se desarrolle la investigación en docencia, yo creo que es conveniente que hayan ciertos elementos que puedan estar a disposición de las personas que van a realizar ese trabajo, que por lo demás va a ser un beneficio para la institución, primero para la carrera y después, tal como decías tú, para el aseguramiento de la calidad y por sobre todo la mejora continua. Ok, Valeria, sí. Sí, eso. Vale. No sé quién levantó primero, Alexi o Heidi. Alexis. Dale a Alexi. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, gusto salvarte. Bueno, tengo dos preguntas, que Ujú. más bien son preguntas en términos prácticos y de experiencia más bien. Bueno, en investigación, es cierto, principalmente yo investigo, claro, formación inicial en profesores, que también es un tipo de investigación que se relaciona con lo que tú comentabas. Y en términos prácticos, por ejemplo, bueno, yo creo que tenemos dos vías, ¿cierto? Una a través de proyectos, estos proyectos internos, externos, ¿cierto? Pero ¿qué sucede cuando no tenemos un proyecto y queremos investigar también? ¿Qué condiciones, por ejemplo, deberíamos tener para poder iniciar esta investigación? Por ejemplo, no sé, en temas éticos, por ejemplo, igual se presenta al comité de ética o el comité de ética igual hay ciertos criterios que cumplir. ¿Por qué es diferente, por ejemplo, tocar la puerta, ¿cierto?, en una carrera, en una facultad, con un proyecto que sin como ese respaldo? Entonces, eso es como mi primera pregunta, como de tu experiencia, a cómo funciona más bien la universidad. Y lo otro es con respecto a los presupuestos, por ejemplo. Cuando se adjudica algún tipo de proyecto, con una orientación, por ejemplo, igual depende del proyecto, sí, pero más o menos en qué invierten ustedes o qué pueden ustedes, recomiendan, por ejemplo, invertir estos recursos. Como esas dos preguntas que son bien prácticas. Sí, mira, la primera pregunta me quedó clara, la segunda no sé si te entendí mucho. Los recursos, ¿de qué? Los recursos. Si te adjudican un proyecto, por ejemplo.
un proyecto con financiamiento Mm. y más bien los recursos como en qué los invierten, si son, por ejemplo, en Ya, ayudantes de investigación sí, o en sí, comprar algún sí, recurso. ¿Mm? sí, ya. Mira, la investigación en la universidad, tú la puedes hacer postulando a fondos externos, proyectos Fondesit o equivalentes, ¿cierto? A proyectos internos de IDUR regular, de IDUR de educación, eh, y eventualmente podrían haber proyectos, lo he sabido, no me consta, pero a veces hay proyectos específicos de la carrera. eh, que son parte de políticas de departamentos en particular o iniciativas particulares de académicos que pueden conversar con los decanos, por ejemplo, y los decanos puedan financiar en parte esa investigación. Hay distintas vías para poder llegar a ese, a, a tener algún tipo de financiamiento para la investigación. Obviamente que eso depende mucho de la envergadura del proyecto y de la experticia del académico también, ¿cierto? Para poder postular un fondo, si el académico tiene que tener publicaciones previas, tener una serie de requisitos de entrada. ¿M? Pero para hacer una investigación específica, por ejemplo, en el contexto de una asignatura que pueda tener que ver con la propia praxis del profesor, ¿cierto? Eh, no se va a requerir mucho tiempo. Segundo elemento clave para poder tener por lo menos exitosamente una investigación, yo creo que esa es la parte más complicada en términos institucionales, es contar con tiempo, ¿ya? Porque eso te pone una barrera de entrada que hace diferencia entre un profesor hora, por ejemplo, y un profesor de planta, y que hace diferencia entre un profesor de planta donde su departamento le está exigiendo, no sé, 16 18 horas de clase, a otro donde el investigador pueda negociar y poder disponer de a lo menos 4 o 5 horas para investigación, ¿m? Que no, de su carga, ¿no? Disponer de ese tiempo. Eh, en general, hay departamentos y la universidad, me parece que la tendencia es que solo reconoce carga de investigación para aquellos académicos que tienen algún proyecto formal. ¿M? Pero también va a depender de las políticas de la escuela o el departamento, por ejemplo, en el caso de que la investigación tribute a procesos de acreditación, también podría eso implicar una negociación, es decir, el profesor aporta con determinada información clave para la unidad y a cambio la unidad le otorga horas, ¿cierto?, de su convenio. Y con respecto a los profesores que están, a los profesores horas, ya es mucho más difícil. Ahí no conozco experiencias específicas, pero en términos legales es muy complicado que la universidad le destine horas para investigar porque sus contratos son específicamente para docencia. A no ser que haya algún programa específico en la facultad para, 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 para investigación a partir de profesores o de investigadores, digamos, externos. Pero no sé si eso también administrativamente o desde el punto de vista de Contraloría se permite, ¿ya? Pero eso es lo primero. Y yo creo que es importante eh, tener algún tipo de conversación o de respaldo a nivel de departamento y disponer de una hora, porque si no, uno se entusiasma, se sube al carro, pero en la práctica después no lo podía hacer porque no tenéis tiempo. Entonces van quedando ahí los proyectos y va quedando la frustración acumulada, digamos, de no poder concluir procesos, ¿no? Desde el punto de vista ético, eh, en estricto rigor, toda investigación que se haga con seres humanos tiene que pasar por el comité de ética, independientemente que ese proyecto haya sido o no aprobado por un comité externo independiente o que ese proyecto tenga o no financiamiento de algún tipo de entidad, ¿ya? Eh, Solo basta que, o sea, en general hay requisitos de entrada para el comité de ética, pero tiene que tener en parte la aprobación del superior, digamos, del director de departamento, director de escuela, y si se va a hacer en algún contexto, en alguna escuela específica, con algún tipo específico de estudiante, que tenga la autorización del director de escuela de esa carrera, por el que se va a investigar algo
relacionado con esa carrera. Y el comité de ética no es tan complicado. eh, Solo hay que conocer bien cuál es la lógica y cuál es el sentido de por qué pide una determinada cantidad de elementos, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando partimos, ahí con el equipo que estábamos con Diego, con Ingrid también, y hacemos, por ejemplo, investigación con los estudiantes ya en segundo año. O sea, en primer año hacemos actividades de investigación. Un ejemplo, el año pasado hicimos un cuestionario para evaluar trayectoria de estudiantes, de egresados, en primer año para que los estudiantes aprendieran a recoger datos y analizar datos a nivel descriptivo e inferencial básico, ¿ya? Pero esos datos después también nosotros los utilizamos para hacer una investigación con un N mayor y publicar el paper. Entonces lo pasamos por el comité de ética. ¿M? Eh, en segundo año los estudiantes hacen una investigación ellos solos, ¿cierto? Y cada estudiante envía su protocolo al comité de ética. Eh, entonces, claro, al comienzo nos costaba, nos rechazaban, le enviamos, nos rechazaban, pero ya aprendimos qué es lo que hay, cómo tiene que ir, ya aprendimos cómo es. ¿M? Entonces, ahora el proceso es mucho más simple. ¿M? Siempre cuesta el comienzo porque las lógicas que uno tiene, les cuesta a veces entender cuál es la lógica del comité, lo que te van a evaluar y por qué te van a evaluar. Hay cosas que para uno son importantes, pero para el comité son irrelevantes y cosas que para uno son obvias, ¿cierto? O irrelevantes, para el comité son relevantes. Esa sincronía, una vez que se produce, facilita pero enormemente el proceso de... pero no por una disposición legal. O sea, la ANIT y el Ministerio de Salud, que es el que ahora tiene la tutela de los comités de ética, eh, 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 determina que todas las investigaciones que utiliza como participantes seres humanos, animales o que pueden afectar el ecosistema tienen que ser sometidas a un comité de ética. Y por otro lado, las revistas de investigación no van a publicar tu artículo si tú no tienes una constancia o una certificación de un comité de ética. ¿Ya? O esa es la tendencia en la actualidad. Entonces, hay temas como de motivación extrínseca para pasar por el comité, pero también debería haber un motivo intrínseco de convencimiento de que uno no puede ser juez y parte de decir, no, mi investigación cumple con todos los estándares éticos y no viola ningún derecho humano, ni altera, digamos, ni produce ningún daño al participante. Por normativa, uno no puede ser juez y parte, entonces tiene que un comité evaluar si efectivamente eso es así, ¿no? Y garantizar los derechos de los participantes. Y en términos legales también, el comité de ética protege a la institución y protege al investigador en caso de que algún participante se querelle o presente algún tipo de demanda por daño y perjuicios, porque al hacerlo está claro que el investigador presentó un consentimiento informado con tales y tales características y que el participante lo firmó, ¿cierto? Y aceptó informadamente, valga la redundancia, a participar. Entonces, por todos lados, ¿cierto? Tenemos que irnos convenciendo de lo importante que es que el proyecto sea evaluado por un comité de ética, independiente, como te digo, del nivel de financiamiento que tenga. ¿M? Incluso en estos trabajos con estudiantes que van a trabajar recogiendo datos con participantes, es muy recomendable que también estén a cubierto por el trabajo con un comité de ética. Alexis, no sé si te respondí todo lo que me preguntaste. Sí, no, pero está bien, Mauricio, muchas gracias. Vale, vale. Gracias a ti por la Ah, pregunta. aprovechamos el tiro entonces para decirle a Alexis, después se viene también una pequeña charla que va a ser dirigida por Paula Divona, que ella pertenece al comité de ética acá en esta sección de charlas del CAD, así que ahí también puedes hacerle también preguntas mucho más dirigidas, te puede aclarar también mucho más. De este viernes que sigue al siguiente, el 20 algo, ¿m? 24 parece que, ¿no? 25. Mm. Heidi, Hola. Bueno, más que nada, yo quería como
quizás comentar que hay algunas académicas interesadas en investigación en docencia. Quería solicitarle a ustedes que están armando este grupo, no sé si contarán como con un material de apoyo, con una guía o algo que se les pueda hacer llegar. Algunas de ellas están conectadas y que además mencionar que tienen interés de investigar en distintas disciplinas. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de la ingeniería o en el ámbito de la kinesiología. Entonces, ahora, como es docencia de todos modos, quería saber si habrán o existirán otros materiales como algunas guías prácticas o, o quizá ustedes han elaborado en algún otro momento o existen. Eso sería como una buena idea porque si bien es interesante la presentación y ya como que nos vamos conectando con el tema, igual es a veces difícil procesar o hacer la bajada de como todos esos elementos, como toda esa rigurosidad, que hay que cumplir todos esos pasos y cada uno tiene como a su vez sus exigencias, como yo que recibo esta información lo puedo incorporar en la idea que yo ya tengo. O sea, a veces tenemos ideas, tenemos nociones, hemos hecho algunos levantamientos, pero todavía falta llegar al diseño de la investigación propiamente tal y muchas veces nos encontramos haciéndolo como más bien solas. Entonces, si bien nosotros hemos generado ahí como una red de apoyo y podemos entregar elementos, todo sirve. Sirve que nos den tips, que nos faciliten guías, que nos faciliten o autores de referencia. Todo eso yo creo que puede darle continuidad a este interés. Tengo un interés, tengo una motivación, pero hacer la bajada toma más tiempo y a veces lo hago sola. Entonces, eso yo le pediría al equipo, cosa de que las profesoras, que varias están aquí y otras que también después la van a pedir, podríamos compartir todo ese material y sostener su interés y su intención de investigar. Eso es mi solicitud. Y que pueda ser en las áreas distintas, pues en ética, quizá una guía práctica, bueno, en cuantitativo, que lo va a ver tú y Diego, y sé un poco la línea que sigue Ingrid de cualitativa. Ya por el comité de ética, una guía práctica, yo creo que es muy valioso. Hay profesoras que se han desmotivado también, o algunas les cuesta atreverse a enviar material al comité de ética. Entonces, si logramos hacer un puente entre ese interés y que lo logren, creo que sería un gran aporte. Eso es mi intervención. Mira, vamos a tratar, no tenemos material específico, tenemos algunas cosas que usamos en la formación en pregrado, algunas guías y cosas así que podemos compartir y eventualmente vamos a ver si podemos destinar algún tiempito para crear algún tipo de guía. Eh, Mira, es súper difícil, o sea, hay que partir. Este es una especie de paradoja que siempre digo yo, marca la diferencia entre quien finalmente le pique el bichito y le gusta la investigación y entre quien no, ¿ya? Y la paradoja es que para poder hacer un diseño relativamente eh, de calidad, pertinente, un diseño básico, uno tiene que tener la mirada de todo de antes. O sea, tenéis que saber, si es cuantitativo, tenéis que tener ideas de diseño de investigación, tenéis que tener ideas de análisis de datos y saber por lo menos algo sobre pruebas T o ANOVA, ¿cierto? Tenéis que tener una noción del tema que te estáis metiendo, lectura, cierto marco teórico. Y son muchas cosas que tienen que confluir y calzar de una manera bien particular. Es como un puzzle, ¿cierto? Que parte como un mosaico y termina como un puzzle con piezas bien precisas que tienen que encajar entre sí. Entonces, si no tenéis la mirada como global, aunque sea borrosa, difícil vaya a llegar después a la formulación específica. Pero para llegar a esa mirada global media borrosa tenéis que partir de lo específico igual. Entonces, es un proceso que no es una línea continua, ¿cierto?, de desarrollo secuencial paso a paso lógico. Es una espiral donde tenía una idea más o menos ambigua que se va depurando de a poco y va de a poquitito avanzando.
en la medida que vas nutriéndote. ¿M? Y obviamente que no hay muchos atajos, pero yo creo que el principal atajo son las conversaciones, más que las guías, porque la guía, puede tener la guía ahí, pero la guía no te va a hacer mucho sentido si no tenéis un problema claro, y no sabéis por dónde vas, ¿no? Eh, entonces, yo creo que al comienzo son las conversaciones y a lo mejor como alguien puso por ahí, y esto lo podríamos conversar con el decano, por ejemplo, podríamos tener para el próximo semestre algunas jornadas de conversación, un cafecito ahí como para empezar a hablar sobre esto, porque ahí es más fácil que alguien que ya recorrió el camino pueda recoger la idea, ¿cierto? Y devolverte algunas cositas desde su experiencia, ir como buscando esa clarificación. Eh, creo que es mucho más potente, o por lo menos en la experiencia de nuestro equipo es mucho más rápido llegar como a definir un problema y decantar como una idea de investigación conversando y debatiendo que tratando uno solo ¿cómo se llama? De buscar esa claridad. ¿M? Así que yo creo que por ahí podría ir la cosa. Ahora, no quita que igual yo creo que podemos compartir el material que tenemos y eventualmente a lo mejor crear algún material un poquito más específico. Lo vamos a conversar también con el equipo. ¿Ya? Pedro, había pedido la Ya, palabra. gracias. Pedro, ¿estás por ahí? Sí, sí estoy, Ya, disculpa. vale. Pasa que hoy día ando muy negativo, así que se ve mi aura y oscura. Sí, No sé, tengo un problema con el equipo desde ayer o antes de ayer, es que por alguna razón mi imagen no aparece. Tengo abierto el video y el audio, pero no aparece la imagen. Mira, yo quería, sumando un poco a lo que comentó Valeria, plantear dos o tres cosas, porque es un tema que de alguna manera interfiere en el desarrollo de algún tipo de investigación, ¿ya? Eh, lo primero tiene que ver con que, al menos en un par de ocasiones, yo, a propósito de investigaciones de algunos años atrás, solicité a través de la SICUL tener acceso a los, ¿cómo se llama? A los correos de los estudiantes para hacerle llegar una encuesta, ¿ya? Que estábamos aplicando. Me lo negaron. Que no, porque eso es... Sí, pues entiendo sí, no estoy intentando tener los correos para venderle alguna pomada, ni extorsionarlos, ni nada. Es el marco de una investigación. Entonces, ese es un tema, ¿ya? Entonces yo estaba pensando a propósito de esta dificultad que tal vez si un proyecto de investigación ya hubiera pasado por el comité de ética y estuviera aprobado por el comité de ética, tal vez eso podría, desde el comité de ética, dar la autorización también en caso de que fuera necesario usar esa información de estudiantes, como comentaba Valeria, por ejemplo, el tema de las notas, etcétera. De hecho, en la reunión que hubo ayer en el Comité Ampliado de Rectoría con la Facultad de Humanidades, ese fue un tema que también se planteó, porque los académicos no tenemos acceso a cierta información como el desempeño de los estudiantes a través de los semestres, las distintas asignaturas. Entonces, eh, eh, o sea, es un tema bien particular, ¿ah? Pero creo que hay algunas investigaciones que requieren conocer esa información, la progresión académica del estudiante, tener una idea de sus promedios de nota, etcétera. O sea, esa información valiosa en el marco de alguna investigación que se quiera hacer en este campo de la investigación en docencia. Eso es una cosa, ¿ya? Lo otro se refiere a algo que también ya en varias, no un par de ocasiones, en unas cuantas ocasiones hemos planteado en distintos niveles de las autoridades, y una cosa que ha quedado siempre así media soslayada. Bueno, por el hecho que nosotros somos psicólogos, tal vez tenemos un especial interés por conocer las condiciones psicológicas de los estudiantes nuestros, digamos, ¿no? Y si bien es cierto, hay una especie de
un cuestionario, una especie de screening que le hacen a los estudiantes cuando ingresan a primer año, a los postulantes, que es una manera de detectar, tampoco es posible acceder a ese tipo de información, cosa que creo que en una perspectiva, sobre todo que es un tema hoy en día bastante que está ahí digamos, en la palestra, que es el tema de la salud mental de los estudiantes universitarios, creo que sería pertinente también, tal vez desde el mismo comité de ética, no sé, poder hacer la gestión, facilitar la gestión para poder acceder a cierta información, porque nosotros recibimos un contingente de estudiantes, un número bien importante, entiendo que alrededor de 1.500 anualmente, bueno, esa cifra fluctúa año a año, más o menos, ¿ya? Pero sabemos, así por algunos sondeos y algunos estudios que hemos hecho, que hay un porcentaje importante de estudiantes que vienen con dificultad en el ámbito psicológico, en el psicosocial también, ¿no? Entonces, eh, la universidad tiene supuestamente el compromiso de atender a este tipo de estudiantes, de darle algún nivel de apoyo, pero no conocemos la cuantía real, ya no sabemos cuántos, podemos hacer alguna proyección, digamos, ¿no? Pero no sabemos efectivamente de esos 1.500 cuánto es el porcentaje de estudiantes que vienen con algún nivel de dificultad. Ayer se insistió mucho en el tema de la retención, de la titulación oportuna, el miércoles, quiero decir. No, ayer, fue ayer jueves en la mañana. Se insistió mucho en el tema de la retención, etcétera, ¿no? Pero desconocemos las condiciones en las que llegan los estudiantes, más allá del dato de las pruebas de ingreso, digamos, ¿no? Entonces, si no sabemos cuántos, quiénes son, tampoco podemos hacer una proyección en términos de qué es lo que la universidad tendría que implementar para absorber esa demanda en términos de apoyo, orientación, ayuda específica para este tipo de estudiantes, ¿ya? En definitiva, aquí lo que hay es ¿cómo decirlo? Hay una suerte de bloqueo para que, en este caso, académicos e investigadores pudieran acceder a información relevante que puede enriquecer algunos proyectos de investigación y darle más peso, porque estamos trabajando, son proyectos de investigación en docencia, ¿sí? ¿Qué hacemos con los estudiantes? Por lo tanto, tenemos que saber en qué están los estudiantes. Esa es un poco la idea. Entonces, digo yo que tal vez desde el comité de ética o gestionarlo con las autoridades, alguna forma para quienes tengan proyectos que requieran ese tipo de información puedan acceder a, a esos datos de manera más o menos expedita, ¿no? Y no enfrentarse, digamos, a una barrera. Ahora, yo entiendo los temas éticos, entiendo el tema también de la voluntariedad de los estudiantes, ¿no es cierto? Pero tal vez si eso fuera posible en los consentimientos informados, se les puede señalar a los estudiantes si se autorizan el acceso a su información, digamos, en términos de sus notas, y todo aquello, ¿no? Eso. Dale, Pedro. Mira, no tengo mucho más que decirte, solo que el Comité de Ética tiene un rol bien puntual, que es evaluar proyectos de investigación en el marco de manejo que hacen, ¿cierto?, de resguardar los derechos de los participantes. ¿M? Eh, no corresponde al Comité de Ética hacer gestiones o interceder por los académicos en determinados proyectos, ¿ya? Sería mezclar un poco las cosas y meterse en problemas que no, que no, que no son de resorte del comité. Ok, Eh, entiendo. Sí. sí, lo otro es que, mira, yo hasta que no fui director de departamento no entendí montones de cosas de la universidad que antes me parecían muy negativas, pero en cierta forma mi forma de entender esto es que, querámoslo o no, somos una institución estatal que está sometida a una serie de normativas y que en el caso también de lo que nos corresponde como funcionarios públicos, todo el sistema judicial y de Contraloría, etcétera,
parte de la base que todos somos culpables. Es como decir, siempre se parte de la base de que alguien va a cometer algún delito, o va a cometer algún desfalco, va a cometer algo. Entonces, Claro, todo es defensivo. Entonces, nadie que esté en un cargo va a acceder a hacer algo que no está claro cuál es el marco normativo ni qué le podría pasar a esa persona si lo hace. Entonces, si yo estuviera en un cargo, esto es personal, no sé si es así o no, pero estoy asumiendo, si estuviera en un cargo en que tengo datos sensibles de un montón de personas, donde hay leyes que son súper severas con respecto a lo que pasa con esos datos, y me llega una carta pidiéndome la información, si no tengo un marco normativo que me proteja dentro de un conducto regular específico, yo no lo voy a dar. Porque al darlo me estoy exponiendo a mí mismo a un sumario o a algo que podría ser muy grave y que podría significar incluso que me puedan echar de la universidad. Entonces, estoy exagerando un poco tal vez, pero para mostrar que para uno, si está en una vereda, dice, pero ¿cómo es absurdo? ¿Cómo no hacen esto si es tan importante? Pero de la otra vereda del frente, la persona tiene otras prioridades, otros elementos, otra lógica. Entonces, eh, y este tema en particular confronta como dos bienes. O sea, hay que recordar, los datos personales no son transables por muy buenas intenciones que tenga uno. Es como siempre ha estado un poco como ejemplo esto de que hay muchos investigadores que han ido a poblaciones vulnerables a inyectarle sífilis o cualquier enfermedad a gente pobre con el convencimiento que están haciendo algo bien por la humanidad, ¿cierto? Para poder descubrir cómo evoluciona la enfermedad y cómo se podría curar. Pero claro, esas personas ante sí mismos son héroes, ¿no? Son súper valiosos e importantes, pero por otro lado están, imagínate, enfermando y matando gente, seres humanos. Entonces, las perspectivas son muy distintas. eh, y para proteger a veces el mismo bien. Entonces, yo creo que el tema es clarificar bien lo que se quiere, lo que se pide y cómo se pide. Hay que conocer bien cómo funciona el entorno para hacerlo. No quiero con esto justificar, Pedro, porque yo también he padecido muchas veces lo mismo que cuenta Valeria y lo que cuentas tú. ¿Ya? Pero yo creo que igual se puede buscar la manera de conseguirlo, pero, pero no deja de ser difícil ni deja de ser frustrante. O sea, no sé si va a haber una forma fácil de hacerlo eh, directamente. Eso. entiendo. O sea, No, sí, eh, eso. No sé, alguien más había pedido la palabra, pero no. Valeria, Valeria. Sí, lo que pasa es que tienen toda la razón respecto a la entrega de datos. Sin embargo, hay una forma de codificar los datos de modo tal que no aparece ni el nombre ni el root. Lo único que, por ejemplo, en el caso cuando estábamos nosotros tratando de relacionar los resultados de los promedios que tenían los estudiantes al finalizar el ciclo del aprendizaje del inglés respecto de cómo les iba en el test Cambridge, a mí me importan los números, no me importa a quién pertenece. Y eso se puede codificar, Ujú. no es difícil. Pero yo no tengo resorte en eso, Valeria, no sé por qué No, no no, se yo hace. simplemente te quiero decir que se puede hacer y que en algún minuto tal vez se puede sugerir si es que pasa el hecho de poder Yo creo que el solicitar los problema, datos. yo creo que parte del problema está bueno, estas son discusiones que se pueden tener después, pero el dato le pertenece al individuo. Y si al momento que se recolectó el dato inicial, no había un consentimiento donde la persona expresamente expresara su voluntad de que esos datos se compartieran, incluso anónimamente, no es llegar y compartirlo. Entonces, a lo mejor el problema, al analizarlo, a lo mejor habría que partir por ahí, habría que partir por averiguar cuál es el consentimiento que está utilizando la universidad y cuál es el alcance que tiene el uso de esos datos. Yo no los conozco, ¿ah? Pero yo creo que podría ser interesante
conversarlo. ¿Sabes quién tiene harta experiencia y han trabajado harto con estos temas éticos de los datos? El director de la biblioteca. Yo creo que podríamos eventualmente pedir una reunión con él para Mm, ver cómo se podrían canalizar este tipo sí, de peticiones. sí, Yo García, creo- sí, García, sí. sí, sí, Yo sí, creo que él estamos de podría ser acuerdo. un tremendo aporte para buscar Tremendo, los sí, sin caminos duda. correctos Mm, para hacerlo. ¿Mm? sí, Ok. sí. Vale, parece que estamos ya. Hoy yo no me di cuenta, pero se ha pasado la hora, ya son las 4:30. Estamos en la quemada. Bien, yo les agradezco mucho que nos acompañaran en esta experimento. Espero que haya sido provechoso. Va a quedar el video de esto igual, ¿ya? Eh, y quedamos con el compromiso de ver si nos podemos juntar en algún momento un café o hacerlo como más sistemático. Eso lo coordinamos, ¿ya? Y de crear y de compartir con ustedes algún material al respecto. Eh, Les dejamos invitadas e invitados para el próximo viernes con Diego, donde ya vamos a meternos un poquito más en la praxis desde el punto de vista cuantitativo, y el viernes siguiente ahí con Ingrid. Recuerden que el- de este viernes siguiente con Ingrid tenemos a las 12, ¿cierto? Una sesión con Ingrid, y a las 15 horas una sesión con Paula Divona, ¿ya? Sobre los aspectos éticos. Así que estamos viéndonos entonces. Muchas gracias. Un abrazo, que estén muy bien y que tengan un bonito fin de semana. Chau, chau. Chao, Chao, chao. chao a Chao, gracias. todos. Chao, gracias. Gracias.